Nunca imaginé que un simple cambio de horario en el trabajo terminaría removiendo todo dentro de mí. Me llamo Paula, llevo años en la empresa y siempre fui de las que pasan desapercibidas, profesional, discreta, correcta. Nada de problemas, nada de dramas. Todo en orden hasta que él llegó. Mateo. Su nombre ya sonaba peligroso desde el primer día. Entró en la sala de reuniones con esa seguridad silenciosa que no necesita presentación. Alto, moreno, con una mirada que parecía estudiar cada gesto, cada respiro. No era arrogante, era intenso. Y esa intensidad me golpeó de frente como un vendaval. El jefe lo había asignado a mi equipo. Paula, trabajarás más cerca de Mateo desde ahora, dijeron. En ese momento sentí un pequeño frío en la espalda, el tipo de señal que una mujer reconoce enseguida. Algo está a punto de mudar tu vida. Los primeros días fueron tranquilos. Conversaciones profesionales, intercambios rápidos de ideas, risas discretas entre un informe y otro. Pero entonces empezaron los detalles. La manera en que se inclinaba sobre mi mesa para revisar un documento, su perfume discreto que quedaba flotando por segundos, su voz baja cerca de mi oído cuando me explicaba algo en la pantalla. Cada gesto se volvía un juego silencioso entre nosotros. Yo lo sentía. Él también lo sentía. Un miércoles cualquiera, el día acababa y la oficina ya estaba casi vacía. Yo estaba sentada terminando un reporte, él parado a mi lado revisando gráficos. De repente su mano rozó la mía al mover el mouse. Un toque mínimo. El tipo de toque que no es casual. Mi corazón latió fuerte, casi indecente. Él levantó la mirada, directa, profunda, sostenida, demasiado larga para ser profesional. Hubo un silencio que quemó más que 1000 palabras. ¿Estás bien, Paula? Susurró casi con una sonrisa. Asentí, aunque por dentro temblaba. No era miedo. Era deseo. Era peligro. Era todo junto. Cuando salimos ya era de noche. El viento fresco del estacionamiento golpeó mi rostro, pero mi cuerpo seguía ardiendo. Mateo caminaba a mi lado despacio, como si no quisiera que el momento terminara. «Te acompaño al coche», me dijo. No era una pregunta. Yo quería decir que no era necesario, que mejor no alimentar aquella tensión, pero lo dejé. Me gustaba demasiado cómo me miraba. Me gustaba demasiado sentirme vista, deseada, notada. Cosa rara después de tantos años de rutina apagada. Al llegar al coche, él se detuvo. Yo metí la mano en la bolsa buscando la llave, pero la sentí temblar. Fue entonces cuando él la sostuvo con su mano, suave, firme, cercana, tan cercana que su aliento tocó mi mejilla. Paula, susurró, creo que esto ya no es solo trabajo. El mundo giró. Respiré hondo. Sabía que no debía. Sabía que era una locura. Pero su mirada, esa mirada me derrumbó cualquier defensa. Yo también lo sentía. Y no tenía fuerzas para negarlo. Después de aquella noche en el estacionamiento, cualquier intento de fingir normalidad se volvió inútil. Por fuera, yo seguía siendo la misma Paula, puntual, concentrada, profesional. Pero por dentro, todo había cambiado. Y Mateo lo sabía. Perfecto. Aquí va la parte 3 en castellano, manteniendo el tono intenso, sensual y sugestivo, con esa tensión que crece sin romper los límites. El mensaje de Mateo llegó a mi celular pasadas las 8 de la noche. Yo seguía en el autobús, mirando por la ventana sin ver nada, con el corazón enredado en ese torbellino que él provocaba. Cuando le escribí «Dime dónde», su respuesta llegó rápido, como si hubiera estado esperando mi decisión. Mateo, Café Los Olmos. En 30 minutos. Ese lugar estaba en una calle discreta, fuera de la ruta de la oficina, neutral, seguro, o al menos eso queríamos creer. Me bajé una parada antes. Sentía una mezcla peligrosa de ansiedad y expectativa. Todo era absurdo, lo sabía. 2 adultos jugando con fuego como adolescentes escondidos. Pero había algo en él que me hacía sentir viva, despierta, vista. Algo que hacía años no sentía en mi vida gris y repetitiva. Llegué al café. El lugar estaba medio vacío, las luces cálidas iluminando apenas las mesas. Y allí estaba él, en una esquina,
sentado con los brazos apoyados sobre la mesa y la mirada fija en la entrada. Cuando me vio, fue como si el mundo se detuviera un instante. Yo me acerqué despacio. Él se levantó. No nos tocamos, pero la tensión era tan fuerte que parecía que el aire entre nosotros vibraba. «Gracias por venir», dijo Mateo, con esa voz que me derrite por dentro. No sabía si debía, respondí sincera, intentando controlar el temblor. Yo tampoco, admitió, mirando mis ojos con una honestidad que desarmaba cualquier defensa. Pero necesitaba verte. Nos sentamos. Durante unos segundos no hablamos. Solo nos miramos. Su mirada era una confesión silenciosa. La mía seguramente también. El camarero se acercó, pero Mateo levantó una mano suave, negando. No quería interrupciones. Paula empezó apoyando los codos sobre la mesa. Lo que está pasando, no quiero que sea algo irresponsable. Ni un impulso. No quiero que te sientas presionada ni confundida. Yo tragué en seco. Era raro escuchar a un hombre admitir algo tan vulnerable. Mateo, susurré, yo tampoco quiero jugar a nada peligroso. Pero negar lo que siento ya no es posible. Él respiró hondo como si esa frase lo golpeara directamente en el pecho. Yo pienso en ti todo el día, confesó. Y sé que está mal mezclar lo personal con el trabajo, pero cuando estoy cerca de ti, desvió la mirada por un segundo como si le costara contenerse, me es imposible fingir. Mi estómago se contrajo. Mis dedos se tensaron contra la mesa. La sinceridad de sus palabras era un fuego que se extendía por cada rincón de mí. Me incliné ligeramente hacia él. No mucho, solo lo suficiente para que mi voz no saliera más fuerte de lo necesario. No tienes que fingir conmigo, le dije. Sus ojos volvieron a los míos, oscuros, intensos. Entonces deja de fingir tú también, susurró. Ese fue el punto de quiebre. Mateo estiró la mano y rozó mis dedos encima de la mesa. Un simple roce. Nada más. Pero fue suficiente para que mi respiración se agitara. Su pulgar acarició el dorso de mi mano lentamente, como si estuviera contando cada uno de mis latidos. Nadie nos miraba. Nadie nos conocía allí. Paula, dijo, inclinándose un poco más. Si seguimos esto, ya no habrá vuelta atrás. Lo miré directamente, y la verdad brilló entre los dos. La vuelta atrás nunca existió desde el primer día. No quiero volver atrás, respondí. Él cerró los ojos por un instante, como si necesitara controlar el torbellino interno. Luego abrió los suyos de nuevo, fijos en los míos, ardiendo. Salgamos de aquí, dijo, sin soltar mi mano. Nos levantamos despacio, en silencio, como si cada movimiento marcara un nuevo capítulo. Afuera el viento era frío, pero mi cuerpo estaba en llamas. Caminamos unos pasos, lado a lado, sin hablar. De repente, Mateo se detuvo. Yo también. Él me miró con una mezcla de deseo y decisión. «Paula», murmuró, «no puedo seguir fingiendo que no quiero estar contigo». Sus palabras fueron un golpe directo a mi corazón. En ese instante, su mano tocó mi mejilla, suave, delicada, como si fuera algo precioso que temía romper. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Yo tampoco, susurré, casi en un suspiro, y ahí, en esa calle silenciosa, sin testigos, sin oficina, sin reglas, nuestros mundos empezaron a unirse de verdad. Si quieres, sigo ahora con la parte 4 en castellano, donde la relación entre Paula y Mateo se profundiza y las consecuencias empiezan a aparecer. ¿Continúo? Al día siguiente llegué temprano, intentando recomponerme. Pero él ya estaba allí, sentado frente a su computadora, con una taza de café caliente y esa mirada que me desarmaba en silencio. «Buen día, Paula», dijo con voz baja, sin apartar los ojos de mí. Fue un saludo simple, pero con él nada era simple. Su «buen día» era una caricia disfrazada de formalidad. Me senté en mi mesa, respiré hondo y abrí la pantalla. Intenté concentrarme en los correos, pero sentía su presencia como un imán.
Cada vez que levantaba la cabeza, lo encontraba observándome de reojo, con una media sonrisa, como si compartiéramos un secreto que nadie más debía descubrir. Durante una reunión, coincidió que nos sentamos lado a lado. No era casualidad. Él lo buscó. Yo lo sentí. Su rodilla tocó la mía por debajo de la mesa. Un contacto leve, casi imperceptible, pero me incendió por dentro. Quise apartarme, pero él no se movió. Al contrario, dejó que el roce se prolongara. Mi respiración se aceleró. Le tiré una mirada rápida y él no apartó los ojos. Era un desafío silencioso, un juego peligroso. Cuando todos estaban ocupados con el proyector, Mateo se inclinó hacia mí, muy despacio, como si me fuera a decir algo sobre los gráficos en la pantalla, pero sus labios se acercaron demasiado a mi oído. «Si esto te incomoda, me dices», susurró. Me congelé. No era una pregunta inocente, era una provocación. «¿No me incomoda?», respondí, sin poder controlar el tono más bajo de lo normal. La chispa entre nosotros se volvió un incendio. Más tarde, ya por la tarde, él me llamó a la sala pequeña de archivos para revisar unos documentos urgentes. Cuando entré, la puerta se cerró detrás de mí. El aire era distinto allí, más cálido, más íntimo. Él estaba parado muy cerca de una estantería, con los brazos cruzados, observándome. Sus ojos tenían ese brillo que me hacía olvidar cualquier regla. «Paula», dijo en voz suave, casi peligrosa, «lo que pasó ayer no fue un accidente». Mi corazón golpeó fuerte. Yo lo sabía. Él lo sabía. Me acerqué un paso, solo uno, pero fue suficiente para que la tensión explotara en ese pequeño espacio. Él bajó la mirada a mis labios, luego volvió a mis ojos. No me tocó, pero su cercanía era peor que un toque. Me quemaba sin necesidad de contacto. «Dime que pare», murmuró casi contra mi respiración, y yo paro. Lo miré fijamente. Sentí el temblor en mis manos, el fuego en mi pecho, la adrenalina en cada parte de mi cuerpo. Pero no dije para. Dije otra cosa. «No juegues conmigo, Mateo». Su sonrisa apareció lenta, peligrosa, encantadora. «Entonces no me tientes tú», respondió. Un silencio espeso llenó la sala. Podía sentir cómo nuestros cuerpos buscaban el otro sin tocarse. Un movimiento mínimo, una respiración más profunda, y todo se desmoronaría. Alguien pasó por el pasillo. Nosotros nos separamos de golpe, fingiendo revisar papeles. Fue como despertar de un sueño cargado de deseo. Más tarde, cuando la oficina se vació, recibí un mensaje en mi celular. «Mateo, necesito hablar contigo. Fuera del trabajo. Sin testigos». Mi corazón volvió a latir en ese ritmo peligroso que solo él conseguía provocar. Yo sabía que encontrarme con él sería cruzar la línea de una vez por todas. Escribí, «Dime dónde». Los días siguientes, volver a la oficina fue un desafío. Yo, Paula, trataba de concentrarme en los informes y correos, pero cada vez que entraba Mateo, el aire cambiaba. Su presencia era un imán, su mirada un fuego silencioso que me recorría de pies a cabeza. Cada interacción era un juego peligroso. Durante reuniones, él se sentaba un poco más cerca que lo necesario. Al pasar por mi escritorio, rozaba mi brazo accidentalmente y su sonrisa me dejaba sin aliento. Yo sabía que él jugaba con cuidado, provocando sin romper las reglas, y yo caía una y otra vez. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos juntos, sus hombros se tocaron suavemente. El roce, aunque mínimo, hizo que mi corazón se acelerara. Sus ojos se encontraron con los míos, y un silencioso entendimiento se instaló entre nosotros. Lo que sentíamos era mutuo, innegable. «Paula», dijo en un susurro casi imperceptible, «sé que esto es arriesgado». «Lo sé», respondí conteniendo la respiración, «pero no puedo evitarlo». Se inclinó un poco más, y el mundo a nuestro alrededor desapareció por un instante. Solo estábamos él y yo, atrapados en esa tensión que quemaba silenciosamente. Cada gesto, cada suspiro, cada mirada se volvía un acto de desafío y deseo al mismo tiempo. Cuando llegó la hora de salir, me propuso caminar juntos. La ciudad nocturna se volvió nuestro refugio, un escenario perfecto para conversaciones triviales que cargaban secretos y emociones escondidas. Cada toque accidental al ajustar mi bolso, cada risa compartida, cada mirada prolongada era un recordatorio de lo prohibido,
y de lo irresistible. Mañana en la oficina, dijo con un brillo travieso en los ojos, continuaremos con este juego. Yo solo sonreí, incapaz de ocultar la mezcla de emoción y ansiedad que me recorría. Sabía que la línea entre lo correcto y lo prohibido se estaba borrando rápidamente. Y a pesar de todo, deseaba seguir cruzándola con él. Al llegar a casa, mi mente no dejaba de reproducir cada momento del día, cada roce, cada mirada, cada palabra cargada de intención. Sabía que estaba atrapada en un fuego silencioso que no podía ni quería apagar. Mateo había prendido algo dentro de mí que no tenía intención de extinguir. El viernes por la tarde la oficina estaba más silenciosa que de costumbre. Cada vez que miraba el reloj, mi corazón se aceleraba. Yo, Paula, sabía que Mateo me esperaba para nuestro encuentro secreto después del trabajo. Una mezcla de anticipación y nervios recorría todo mi cuerpo. Al salir, allí estaba él, apoyado contra la pared, con esa sonrisa despreocupada que escondía algo mucho más intenso. Su mirada me recorrió de arriba a abajo y sentí como un calor inesperado se apoderaba de mí. ¿Lista para el café?, preguntó con naturalidad, pero su voz era un desafío silencioso. Sí, murmuré, incapaz de ocultar mi sonrisa. Caminamos juntos por calles tranquilas, lejos de cualquier curiosidad. Cada paso era un juego sutil: rozar inadvertidamente su brazo, acercarme un poco más al caminar, intercambiar miradas cómplices. Cada gesto aumentaba la tensión, cargado de deseo contenido. En el café nos sentamos en un rincón apartado, lejos de miradas curiosas. Mateo dejó que nuestras manos se rozaran mientras tomábamos la taza. Un contacto mínimo apenas perceptible, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Su pulgar acarició lentamente el dorso de mi mano, y un escalofrío recorrió mi espalda. Paula, susurró inclinado hacia mí, estar cerca de ti es imposible de ignorar. Lo sé, contesté tratando de controlar la respiración, pero no quiero que esto termine. Su sonrisa fue lenta, peligrosa y encantadora al mismo tiempo. Sabía que cada palabra, cada gesto, cada mirada nos acercaba más, sin necesidad de nada más. Al salir del café, caminamos en silencio. Cada roce, cada paso, cada suspiro compartido era un recordatorio de lo prohibido, y eso lo hacía aún más intenso. Mateo me miró con una mezcla de deseo y decisión. Mañana en la oficina continuaremos este juego, dijo con firmeza, pero con un brillo cómplice. Yo solo asentí, sintiendo que la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba cada vez más. Sabía que este fuego no tenía vuelta atrás, y a pesar de todo, no quería que se apagara nunca. Al llegar a casa, mi mente estaba completamente ocupada con él. Cada instante del día se repetía en mis pensamientos, cada roce, cada mirada, cada palabra. Mateo había encendido algo en mí que no podía ni quería apagar. Parte 6. Decisiones y consecuencias. La mañana siguiente la oficina estaba cargada de una tensión diferente. Yo, Paula, sentía cada paso mío acompañado por la mirada intensa de Mateo. Cada gesto, cada palabra, estaba impregnado de aquel fuego silencioso que nos consumía a ambos. Mientras revisábamos documentos juntos, nuestros hombros se tocaron de forma leve, apenas perceptible. Pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Mateo me sonrió con esa seguridad que desarma y susurró: «Paula, sé que esto es peligroso». «Lo sé», respondí, «pero no puedo ignorarlo». Se inclinó un poco más cerca y por un instante el mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos, atrapados en una tensión deliciosa que quemaba en silencio. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida era un acto de desafío y deseo contenido. Al finalizar el día, Mateo me propuso caminar juntos. La ciudad parecía nuestra cómplice, calles tranquilas, luces cálidas, un escenario perfecto para que nuestras emociones fluyeran sin restricciones. Cada roce accidental, cada sonrisa prolongada, cada palabra susurrada aumentaba la intensidad de nuestro vínculo. «Paula», murmuró, «debemos decidir hasta dónde queremos llegar». Sentí un nudo en el estómago. Sabía que cada momento juntos era un riesgo, pero también imposible de resistir. «No quiero que esto termine», susurré con sinceridad, «pero debemos ser cuidadosos». Él asintió sosteniendo mis manos suavemente y aquel simple gesto transmitió más que cualquier conversación. Era la promesa silenciosa de que, aunque el mundo nos impusiera límites, este fuego entre nosotros seguiría encendido.
En los días siguientes, nuestra relación se volvió un delicado equilibrio entre lo prohibido y lo irresistible. Cada mirada, cada roce, cada momento compartido era un recordatorio de que lo que sentíamos era real y poderoso. La tensión era palpable, pero también exquisita, y nos enseñaba que a veces lo prohibido es exactamente lo que hace que la vida valga la pena. Paula y Mateo habían cruzado una línea invisible, y aunque sabían que el riesgo existía, ambos entendían que no había vuelta atrás. El juego había comenzado, y la pasión silenciosa que los unía se convertiría en un secreto que ninguno de los dos olvidaría jamás.